a quien le otorgo el uso de la palabra. Héctor, por favor. Muchísimas gracias, muy buenos días. La aclaración definitiva del quiebre constitucional que se dio en Bolivia el 10 de noviembre del año 2019. Quiebre constitucional que generó la interrupción de nuestra democracia y nos dejó graves heridas, aún abiertas. Un golpe de Estado con la muerte de 38 personas y sendas violaciones a los derechos humanos, tal cual lo estableciera el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GI Bolivia, presentado hace una semana, el 17 de agosto, en la ciudad de La Paz. Sus cómplices en la OEA le dan sesión extraordinaria para que hable de todas las falsedades que están reflejadas en el informe del GA. Y lo peor de todo, debería comentar, primero, que por mérito propio jamás hubiera llegado a ese cargo. Y segundo, que todo el fraude se cocinó en el ministerio que él encabezaba, el Ministerio de Justicia, donde se falsificaron las actas. La interrupción del orden constitucional, la institucionalidad republicana y del Estado de Derecho supuso un inédito reinado del terror marcado por la persecución política, la supresión de derechos constitucionales y la depredación de las arcas nacionales. ¿De qué supresión del orden constitucional habla este delincuente que se ha enriquecido ilícitamente? ¿No le pidieron a Calimán que pida la renuncia para darle el toque militar y hablar de golpe para promover un retorno? ¿No saquearon ellos durante 14 años las arcas fiscales? ¿De dónde sacó el dinero si antes andaba en bicicleta y ahora es otro millonario ladrón? Dicho quiebre constitucional también trajo en Bolivia las peores expresiones de racismo, odio y discriminación, como también lo estableció el GI Bolivia en un informe inédito que refleja la gravedad de los hechos ocurridos en mi país y que debe ser conocido y valorado por todos los países de nuestra América, justamente para prevenir y evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir. Los únicos que financian el terrorismo, el odio, el racismo, son estos delincuentes, esta gente que durante 14 años, a través de medios, a través de una dictadura sindical, han exacerbado los ánimos y han confrontado al país, precisamente para resguardar intereses foráneos. Hermano, que den su comida a las ciudades, vamos a bloquear el circo, de verdad. Este nuevo e injustificado atropello no es otra cosa que un acto de grosera injerencia en los asuntos internos de Bolivia y se traduce en una nueva afrenta contra mi nación. ¿De qué afrenta habla este demagogo? ¿No fue Evo Morales cuando se descubrió el asqueroso fraude que hubo en Bolivia, que firmó un acuerdo usurpando funciones al órgano electoral para que sea vinculante? Bolivia rechaza y repudia categóricamente este comunicado y por la extrema gravedad de las falsedades que menciona, ha solicitado este Consejo Permanente Extraordinario con la presencia de sus más altas autoridades, siempre con el fin supremo de hacer prevalecer la verdad. ¿De qué verdad habla este mediocre, tramposo y cobarde que estaba de fuga? Claro, con los millones que robaron a Bolivia podían irse donde les viniera en gana, pero obviamente dejaron a los campesinos, a los indígenas obligados a poner el pecho a las balas. De esto debería hablar, pedazo de sinvergüenza. Han pasado más de 18 meses del sufrimiento y dolor del pueblo boliviano, y el tiempo se ha encargado de demostrar las graves falacias que la Secretaría General de la OEA, a la cabeza del señor Luis Almagro Lemes, ha ido difundiendo y publicando en páginas oficiales de la organización y en redes sociales. Aquí tienen a Iván Lima, otro eterno vividor del Estado. ¿Qué es lo que dice este personaje? Resulta que habla de sufrimiento del pueblo boliviano. Sufrimiento es el que ellos causan, el que ellos con esa espantosa dictadura sindical
con esa forma de aprovecharse de la miseria de los indígenas, de los campesinos, de su ignorancia, es que se han enriquecido. Hoy simplemente están en todos esos escenarios porque están preservando los intereses de Soros. Y obviamente todos los serviles de la OEA a este personaje también están cuidando todo lo que hace depredando Bolivia. Después de las elecciones del 20 de octubre de 2019, bajo un clima de tensión social y política, cimentado bajo acusaciones infundadas de un supuesto fraude electoral, que hasta el día de hoy ni una sola de esas acusaciones ha podido ser comprobada, el 30 de octubre de 2019, el Estado Plurinacional de Bolivia, a solicitud del Tribunal Supremo Electoral, suscribió de buena fe un acuerdo con la Secretaría General de la OEA relativo al análisis de integridad electoral de las elecciones del 20 de octubre del 2019. Extremo cinismo de un mediocre en un alto cargo. Dice que no hay una sola prueba. ¿Y qué son los fantasmas en el biométrico? Más de 1 millón. ¿Qué son los 7 parlamentarios de naciones originarias comandadas por delincuentes masistas? Todas aquellas actas que se han encontrado en domicilios particulares, ¿qué son todas esas actas falsificadas? ¿Sabe de las actas que ha mandado a fabricar, a falsificar el ministro de Justicia? No conoce la cantidad de gente que estuvo involucrada en todo este fraude. ¿Por qué detuvieron el TREP? Me pasaría horas mencionando todas las formas de fraude, eso sin contar la distribución de escaños parlamentarios que lo hacen en la 026 y en la ley 018. 2 trampas al mismo tiempo, y además del cohecho electoral, toda aquella forma de obligar a la gente ignorante a votar por estos sinvergüenzas. Para la realización de una auditoría a los resultados del proceso electoral de octubre de 2020. Debe señalarse que este paso del gobierno de entonces se dio sobre la base de la absoluta convicción sobre la transparencia e integridad de las elecciones de octubre, razón por la cual se permitió un acceso ilimitado a toda la información del proceso electoral para que la misión técnica de la OEA pueda verificar todos los aspectos del referido proceso electoral. Este Iván Lima sí es un cínico. ¿Por qué no dice que quemaron todas las cortes electorales para que no se descubran sus delitos? Aparte de que quemaron postas policiales, quemaron Puma Cataris, quemaron todo lo que les vino en gana, pero el informe de la GA no dice absolutamente nada sobre estos temas. Solamente habla de los victimizados por los terroristas, disparados por la espalda, según el informe de la Dirección Nacional de Criminalística, a quien estos bandidos han pedido que cambie el informe. Y como el director de Criminalística no quiso cambiar, lo hicieron renunciar. No obstante, el proceso de desestabilización democrática encabezada por Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa avanzó imparable, ya que su meta no era despejar los fantasmas de un supuesto fraude, sino llegar al quiebre institucional del gobierno legal y legítimamente constituido. Encabezado por Carlos Mesa. No me haga reír, Carlos Mesa siempre fue su cómplice, por eso lo indultaron con el tema Kiborax. Recibieron los mismos sobornos de Soros en el tema Lavajato. ¿De qué orden constitucional habla? Llamaron a un referendo para habilitarlo inconstitucionalmente por 4ª vez al narcopedófilo. Y ni siquiera ese referendo del no, cuando Bolivia les dijo no, cumplieron. ¿Cuál es el orden constitucional al que hace referencia este ignorante? El acuerdo firmado entre Bolivia y la Secretaría General consta de 7 puntos, con un objeto, resultados y mecanismos de entrega claramente definidos. El punto 5 dice textualmente: el equipo de expertos internacionales entregará un informe como resultado de la auditoría electoral al secretario general
que lo enviará al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia por los canales diplomáticos. Claro, seguramente este pretende omitir que Almagro, su cómplice, nos quiso llevar a segunda vuelta, así como nos llevó a un nuevo proceso electoral con todas las trampas del padrón biométrico, con todas las trampas de la manipulación de datos del INE, con 1,5 millones de fantasmas en el padrón. ¿Por qué no dice que Almagro la pasó bomba en el Chapare, que fue a farrear en el Chapare, que acordaron todo en el Chapare? Pero el fraude explotó en las calles, la gente lo descubrió, actas en domicilios particulares. ¿Por qué no habla de eso? Actas falsificadas, manipuladas, instrucciones del ministro Arce Saconeta para que falsifiquen actas, según las propias declaraciones de los personeros del Ministerio de Justicia. Detonante de una gravísima convulsión social, y fue el argumento para que las Fuerzas Armadas sugirieran la renuncia del presidente Evo Morales y se consolide un golpe de Estado que dejó como resultado 37 muertes, más de 800 heridos, detenciones ilegales, torturas y otras graves violaciones a derechos humanos detalladas con mucha precisión en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Ah, fue el detonante. No fue una instrucción de Evo Morales antes de su fuga, de su cobarde fuga, que instruyó a todos que hicieran su renuncia, dejaran un vacío de poder. Y el corolario de todo fue la orden que le dio a Calimán para que éste exigiera su renuncia y que, por supuesto, dejaran la excusa de un golpe de Estado. Todo estuvo tramado en complicidad con la gente de la OEA, así que no nos venga con historias. El punto 6 del acuerdo establecía que el resultado de la auditoría será vinculante para las dos partes. El 9 de agosto de 2021, la Secretaría General de la OEA, mediante su página web, emitió un comunicado de 9 páginas, en el cual hace alusión a una pericia realizada en el marco de las investigaciones que se llevan adelante por el Ministerio Público de Bolivia, por las acusaciones del supuesto fraude, motivo por el cual las y los vocales de los 9 tribunales departamentales electorales y del Tribunal Supremo Electoral fueron detenidos, encarcelados y procesados penalmente. ¿Y qué otra cosa pretendía que se haga si Cristina Choque incluso estuvo cobrando su soborno en el Banco Central? Todo fue un asqueroso fraude que ustedes pretendieron disfrazar con un golpe. Por eso ordenaron a Calimán que reúna todo el alto mando y exija la renuncia de Evo Morales. Por eso liberaron a Calimán, por eso lo tienen a buen recaudo. Intentando desvirtuar una pericia técnica internacional elaborada dentro de un proceso penal, cuyos resultados finales se encuentran aún en análisis jurisdiccional, señala en el informe preliminar una franca y abierta vulneración a la independencia de la justicia boliviana y la autonomía del Ministerio Público. Autonomía del Ministerio Público, no me haga reír. Lanchipa es aliado del narcoterrorismo, de este régimen que tiene sojuzgada a Bolivia. Y ustedes están protegidos por la OEA, por los demócratas zurdos estadounidenses a instancia de George Soros. ¿Por qué? Porque le entregaron el Mutún, le entregaron Uyuni, le entregaron San Cristóbal, le entregaron San Simón y ahora le entregan la Chiquitanía. Litio, uranio, oro. ¿De qué está hablando? ¿Del coltan, del niobio, del tántalo, del bórax, del litio? ¿De qué habla usted? Ustedes son unos entreguistas, unos traidores a la patria y ojalá el peso de la justicia les caiga a todos. Del Consejo Permanente, el Estado Plurinacional de Bolivia, a pesar de haber sufrido un golpe de Estado, muertes, masacres, torturas, discriminación y exilio, ha honrado la palabra empeñada y siempre ha dado cumplimiento a lo pactado. Claro, muertos han habido por los francotiradores que contrataron ustedes y les dispararon por la espalda para usarlos como bandera.
¿Qué es lo que hicieron? Discriminación. Los más grandes discriminadores de Bolivia son ustedes, que han afianzado el racismo y la discriminación. Pero no me venga a hablar de cumplimiento. Cumplieron el 21F. Evo Morales decía, nos vamos a nuestra casa tranquilos, voy a abrir un restaurante. Imagínense, decía que no tiene dinero, sin embargo gasta a manos llenas el dinero que le robó a los bolivianos, al igual que todos ustedes. ¿Y de qué exilio me habla? ¿De qué exilio puede hablar con tanto cinismo? Lo que hubo fue un autoexilio de cobardes que huyeron como ratas ante el alzamiento de todo el pueblo boliviano pensante, un movimiento gigante cívico que ustedes con los medios globalistas pretenden esconder, bloqueando informaciones, bloqueando redes sociales, usurpando y robando canales de televisión. Así que por favor, vaya con su cuento a otra parte. Le ruego disculpar a la presidencia. Gracias, señor presidente. Distinguidos representantes permanentes, como lo expresaron el ministro de Justicia de mi gobierno y nuestro embajador ante la Organización de Estados Americanos, el día de hoy traemos a conocimiento de este foro el exceso de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, de la Secretaría General de la OEA, de Luis Almagro, al emitir el comunicado del 9 de agosto pasado, que reitera los hallazgos del análisis de integridad electoral de 2009 en Bolivia. Este comunicado fue emitido como respuesta al informe de peritaje realizado por profesionales de la Universidad de Salamanca en el proceso penal que se inició en 2019 en Bolivia contra los miembros del Tribunal Supremo Electoral por el supuesto fraude que esa secretaría acusó había ocurrido en las elecciones. Ese peritaje señala que no hubo una manipulación dolosa de la información en ese proceso. Sus compinches de la Universidad de Salamanca, que son compinches también de Monedero, Zapatero, Iglesias, de todos aquellos vividores que a nombre de consultoría le han robado millones al pueblo de Bolivia, resulta que por encargo de ellos hacen ese peritaje y dicen que sí hay compuertas abiertas, pero que todo fue borrado. Eso especifica el informe. Así que no se haga al loco, diga las cosas como corresponden. En resumen, el comunicado se presenta como la única verdad posible sobre el proceso electoral de 2019. Dice: la verdad es una y está detallada de manera objetiva en el informe de observación y en el análisis de integridad electoral de la OEA. Sobre esa premisa, defenestra el peritaje de la Universidad de Salamanca, diciendo que es extemporáneo, incumple el acuerdo firmado entre el gobierno y la Secretaría General de octubre de 2019 e incluso que es una grave afrenta a la democracia del hemisferio. Estos sátrapas, ¿a quién pretenden engañar? Lo que afirma Rogelio Maita equivale a decir que tiene una tonelada de droga en su casa, pero que no la ha utilizado, y por esto no constituye un delito. Obviamente en el padrón habían compuertas abiertas, no las usaron. Claro que sí las usaron, pero borraron absolutamente todo, y eso sí especifica el informe. Y no venga a pretender comparar lo que hizo un docente con 2 estudiantes a lo que hicieron 30 expertos, que dicho sea de paso, no pudieron esconder el fraude que explotó en las calles. De otro modo, seguramente los hubieran protegido. ¿O no fue así cuando Almagro pidió que Bolivia vaya a una segunda vuelta? Aún con todo el fraude monumental que hubo acá. Por favor, Rogelio Maita, ubíquese, no está hablando con retrasados mentales.
no está hablando con la gente que usted manipula a diario, igual que sus compinches. En este momento, la presidencia abre a las distinguidas delegaciones aquí presentes la posibilidad de intervenir, si así lo desean y de acuerdo con las coordinaciones efectuadas previamente por esta presidencia con la representación permanente de Bolivia. Con gusto escuchamos las intervenciones. La señora embajadora México ha pedido el uso de la palabra, que con todo gusto concedemos. Adelante, señora embajadora Baños. Hechos que están reflejados en el reciente informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes para Bolivia, GIEI, que sin duda ayudará a rescatar la memoria, la verdad y la justicia de lo acontecido en este hermano país. ¿Cómo se nota que la embajadora de México es cómplice? ¿Cómo puede valorar el trabajo de la GIEI? De ninguna manera. Si estos solamente han ido a ver las víctimas que han embanderado el masismo, no se ha enterado que destituyeron al director nacional de criminalística porque su informe daba cuenta de que los disparos no correspondían a armas de uso militar ni policial. No se ha enterado que los disparos llegaron desde las mismas filas del masismo. No se enteró que estos narcoterroristas que tienen sojuzgada a Bolivia contrataron francotiradores para disparar a su propia gente, a la cual obligan a salir a marchar, obligan bajo pena de multa. ¿Qué es lo que está hablando esta persona? Primero infórmese y sepa lo que realmente ocurrió en Bolivia. Para su buen gobierno, destituyeron al director nacional de criminalística porque se negó a cambiar el informe. Fue el propio fiscal general del estado que fue a conseguir víctimas supuestas en el Chapare. Entérese de lo que vivió Bolivia. No nos vengan a contar lo que nosotros como bolivianos hemos sufrido del narcoterrorismo y por supuesto continuamos sufriendo. Hermano, que den su comida a las ciudades, vamos a bloquear el cerco, de verdad. Tiene la palabra el embajador Luis Alvarado, representante interino de Nicaragua. Embajador Alvarado, por favor. Muchas gracias, señor presidente. La delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua le da la más cordial bienvenida al embajador Rogelio Maita Maita, ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, y al ministro Iván Lima Magne, ministro de Justicia y Transparencia Institucional del Estado Plurinacional de Bolivia, a quien agradecemos por sus presentaciones. Como delegación del Gobierno de Nicaragua, reiteramos nuestra firme e indeclinable solidaridad y respaldo al pueblo y gobierno de Bolivia, que sigue haciéndole frente a la agresión golpista perpetrada desde la Secretaría General de la OEA. Desde luego vamos a pasar por alto al gobierno de Nicaragua, que es evidente que un dictador, un criminal como Daniel Ortega, un conculcador de las libertades públicas, un violador de los derechos humanos, ni siquiera debería ser parte de la Organización de Estados Americanos. Dense cuenta, esta entidad que supuestamente lucha por los derechos humanos o para preservar la democracia, no sirve con este tipo de dictadorzuelos. Por considerarlas una herramienta eficaz para transparentar los procesos democráticos de los Estados miembros. En el caso de Paraguay, las experiencias fueron siempre positivas y han colaborado en el éxito de elecciones pasadas. De hecho, mi país ha recibido varias misiones desde que inició su transición a la democracia en el año 1989 y actualmente, en vísperas de las elecciones municipales de octubre próximo, nuestra intención es contar nuevamente con el apoyo de una misión de observación electoral de la OEA.
Pero precisamente por ser una herramienta esencial para nuestras democracias, debemos cuidar su credibilidad y despejar cualquier duda que las empañe. Tiene la palabra el representante interino de Brasil, Aurimar Nunes. Señor representante interino, adelante, por favor. O Brasil toma nota, igualmente, das informações recentemente divulgadas pela Secretaria para o Fortalecimento da Democracia da Secretaria-Geral da OEA, na qual se reiteram as conclusões da análise de integridade eleitoral levada a cabo pela equipe da organização em 2019 na Bolívia. Senhor presidente, o Brasil tem plena confiança nas missões de observação eleitoral organizadas pela OEA, consideradas ativo de alto valor agregado, imparcialidade e profissionalismo. São notórias a expertise e a competência técnica do Departamento de Cooperação e Observação Eleitoral da OEA, em suas atividades e missões realizadas em 28 países do continente desde o ano de 1962. La palabra el embajador Játiva, representante permanente del Ecuador. Adelante, embajador Játiva. La convocatoria a esta sesión extraordinaria sirve para que el Ecuador reitere su compromiso ineludible con uno de los pilares esenciales que tipifica a esta organización, el sistema democrático, cuya legitimidad se fundamenta en la celebración de elecciones libres, justas y periódicas. La democracia descansa igualmente en la alternancia en el ejercicio del poder político de una nación, lo que implica que la elección presidencial no es un derecho humano y atenta contra los principios democráticos. En este sentido, el Ecuador toma nota de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida el 7 de junio, que la reelección tampoco es un derecho autónomo protegido por la Convención de San José. A nuestro juicio, las misiones de observación electoral, y en particular aquellas desplegadas por la OEA a través de los años en los términos de la Carta Democrática Interamericana y a pedido de los Estados miembros, han cumplido un papel primordial asentados en criterios técnicos y especializados que les han permitido determinar la idoneidad y la transparencia de los procesos electorales para fortalecer la democracia en la región como régimen político de derechos y libertades. Me honro en darle el uso de la palabra al representante permanente de la hermana República de Colombia, el embajador Alejandro Ordóñez. Con 18 misiones desplegadas en el territorio nacional, hemos constatado la solvencia técnica y política con la que el Departamento de Cooperación Electoral ha cumplido su mandato general en materia de observación, con transparencia y velando por la integridad de los procesos electorales. Siempre observando la actuación de los protagonistas con el fin de constatar el cumplimiento de las normas vigentes en el país, analizando los desarrollos en el contexto de las normas adoptadas por los Estados miembros de la organización. Tiene la palabra la distinguida representante permanente de la República de Guatemala, embajadora Scioli. Adelante, por favor. A su compromiso con el ejercicio de la democracia y la identidad democrática como pilares en los cuales el sistema interamericano construye los cimientos de prosperidad para el hemisferio, contemplando dentro de sus objetivos principales la defensa y la promoción de la democracia. Guatemala reitera su apego a los elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto, como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y separación e independencia de los poderes públicos. República Dominicana, don Josué Fiallo. Adelante, por favor. Señoras y señores, en cada una de esas 17 elecciones, nuestra joven pero vibrante democracia ha tenido en las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos un instrumento para el fortalecimiento y defensa de los valores y principios democráticos. Ha sido palpable
a través de estas, el reconocimiento positivo de los derechos políticos, en especial el del sufragio, como la expresión legítima de los ciudadanos para elegir y ser electos de manera incluyente, libre y transparente, así como el respeto de la voluntad popular expresada por los ciudadanos en las urnas. Muchas gracias, señor representante permanente de la República Dominicana. El embajador Cordero, representante permanente de la República de Honduras. Adelante, por favor. Asimismo, deseo expresar mi reconocimiento a todos los observadores internacionales, y en especial a la OEA, que ha sido garante de una gran cantidad de procesos electorales en nuestra región por muchos años, y que han trabajado por defender y fortalecer la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el desarrollo en nuestra región. Por eso, reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando para que la OEA siga siendo el principal foro político y de desarrollo de nuestro continente. Muchas gracias. Tiene la palabra el representante permanente del Canadá, el embajador Jubenville. Adelante, por favor. Merci beaucoup, Monsieur le Président, and thank you for granting me the floor this morning. Canada strongly supports the work of the OAS in promoting and defending democracy in the Americas. Canada believes the OAS plays a key role in monitoring the integrity of elections and promoting democratic governance in our hemisphere, in keeping with our collective and ongoing commitments outlined in the Inter-American Democratic Charter. Tiene la palabra el señor representante interino de los Estados Unidos, Brad Freden. Adelante, por favor. Critical of the United States, we have recognized the legitimate winner of a free and fair election, including in Bolivia. One of the OAS's core values is supporting representative democracy through free and fair elections in the Western Hemisphere. In the OAS, we must insist on elections which reflect the will of the people. The OAS election observation missions are critical to ensuring that elections are truly free and fair. In fact, the OAS electoral observation missions are internationally known for their credibility, objectivity, and expertise. They are and will continue to be a critical and important component of the OAS's work to promote democracy and the principles of the Inter-American Democratic Charter.